A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. Vamos a hablar fundamentalmente de dos cosas. La primera tiene que ver con el asunto de la respuesta al planteamiento que hice yo acerca de que podría no terminar el encargo, la anticientífica. Yo di mis argumentos, por supuesto, y me llovieron insultos de todo tipo, desde mentadas, desde que era un esto, era un lo otro, pero ninguno dio contraargumentos que echaran por tierra lo que había dicho. Solamente fueron insultos. ¿A qué se debe eso? ¿Qué explica esa facilidad con la que el mexicano, ante un tema acerca del cual nada entiende, ofende? Precisamente eso. Como nada entiende de lo que el otro está afirmando, entonces se siente aplastado y su único recurso es mentarle la madre al otro. Así ha sido enseñado el ciudadano mexicano. Cuando no entiendas algo, miéntale la madre, punto, y se acabó la discusión. Es que no hubo discusión, bueno, ni siquiera empezó la discusión. Hoy el mundo es un espacio político-económico de gran complejidad. Las mentadas de madre no explican en lo más mínimo lo que está pasando en el mundo. Por el contrario, confunden más la situación. Cuando alguien en otro país medianamente civilizado critica al gobernante en turno y hace un análisis completo, medio completo, etcétera, y plantea que esa persona podría ser depuesto por el mismo parlamento, por ejemplo, no le mientan la madre. Cuando tiene la razón, lo deponen, o el otro se sale, dice, está bien, convoco a lo que llaman en inglés snap election, una elección anticipada. En el Reino Unido, su sistema parlamentario, es clásico esto. Pero hay respeto por la opinión del otro. Por más estridentista que sea, por más alarmista aparentemente esa afirmación. En México, lo reitero, esta mujer que está en la presidencia de la República sigue así como a la fecha, en este año actuado, no va a terminar su encargo. Y yo le doy dos opciones civilizadas, ojo, civilizadas. 2 años, un día y que se enferme. El viejo recurso por motivos de salud. Y lo otro es la revocación de mandato, como alguien planteó ahorita. Sin embargo, darle 1 año, 4 meses más sería causar todavía un daño mucho mayor. Aquellos que duden de lo que he dicho yo, hoy aparece una excelente colaboración en el periódico Reforma. Entiendo que es un periódico, alguien me dijo un día, ¿es que usted recomienda un periódico neoliberal? No, o sea, simplemente es un producto periodístico y quien quiera adquirirlo tiene que pagar por eso. Es como si quieren ir a un cine, tienen que pagar el boleto de entrada. Si quieren comer en X restaurante, tienen que pagar el consumo. Así es en el Reforma, pero también en el Universal, por ejemplo, y algunos otros medios, revistas del exterior, etcétera. Este es el artículo de alguien a quien sigo, Jorge Meléndez, y se llama El pecado de Claudia.
El pecado de Claudia tiene que ver con algo que fue el pecado del bulto durante los 6 años, porque lo que sucedió en los meses de octubre y noviembre, él entró el 1 de diciembre, fue exactamente el mismo pecado. Y en este año que ha estado esta señora, el pecado es exactamente el mismo. ¿Y cuál es ese pecado? Que no ha habido crecimiento económico. No voy a leerle los argumentos de Jorge, ¿verdad? Pero los he comentado yo aquí también. Claro, él con más orden, etcétera. Los gobernantes hoy son personas que están más expuestas al escrutinio público que hace unos cuantos años. En México, desde que se abrió la economía ya por fines de los años 80, estamos hablando de 40 años, que en términos históricos es nada, ¿verdad? Es un instante. Pues en esos 40 años, China popular, después de haber sido un país en condiciones paupérrimas, miserables, ahorita es una potencia en muchas cosas. Hay mucha pobreza todavía, pero de alguna manera hay algo que en México no valoramos, ni sabemos o no queremos aplicar las medidas para lograrlo: el crecimiento económico. Un país cuyo gobierno, el primero y luego pasa al otro, no se preocupa porque haya crecimiento, ese gobierno peligra. ¿Por qué? Porque al estar la economía estancada, no se crean empleos formales, por lo tanto, las personas o se van a la delincuencia, algunos, otros se van a la informalidad, pero no tienen seguro médico, etcétera, etcétera, ¿ya? Y eso va generando una situación de tensión social. Los partidos políticos en lo suyo, eso les vale, ni entienden y tampoco le prestan atención. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan al ciudadano y los problemas del ciudadano no son los de ellos. Ellos viven en la opulencia prácticamente todos. Algunos porque han tenido puestos importantes, el que no ha sido gobernador, ha sido diputado o secretario o senador, etcétera, de tal manera que la patria agradecida los recompensó y los señores no saben lo que es batallar para pagar la tarjeta a fin de mes. Por lo tanto, no saben las necesidades que tienen millones de mexicanos. Por eso digo, ya llevamos 7 años sin crecimiento económico, una economía estancada, pero estos piensan que porque yo tiro el dinero y doy dinero acá, automáticamente las cosas se van a componer. No, por el contrario, se complican más. Por eso, cuando en un año la anticientífica ha mostrado sus cartas y ha demostrado que el crecimiento no solo no le interesa, sino que por razones ideológicas lo impide, una serie de medidas absurdas, que tienen como único resultado complicar la inversión o retrasarla o ahuyentarla. Ese gobierno peligra. ¿Por qué? Porque está recibiendo los efectos negativos de los 6 años anteriores y el año de ella. Por eso afirmo yo, si esta señora continúa un año más, esta señora está en peligro de que la saquen mediante el subterfugio civilizado de la enfermedad. ¿Por qué? Porque de no tomar esa medida, el 2027 podrían perder una serie de posiciones que haría peligrar el triunfo en el 2030.
y Morena y el bulto, si todavía sigue vivo para esos tiempos, harán hasta lo imposible por ganar el 27 y ganar el 30. Y si la anticientífica con esta política sigue generando un riesgo político mayor al no haber crecimiento, se acerca a su fin antes de terminar su encargo. Por esas razones, afirmo, entre otras, porque esto del crimen organizado, el crimen sigue, hombre. Vean las matazones, vean ustedes el problema en Sinaloa, en Michoacán, etcétera, etcétera. Es decir, ahí está el crimen que Harfuch hace, sí, muy bien, mucho rostro acá, pero son charalitos. El Mencho sigue feliz de la vida, ahora exportando cocaína, etcétera. Los amos de los giros negros en la Ciudad de México, el contrabando, vayan a Tepito, vayan al centro histórico. Entonces, dice uno, ¿a quién van a engañar? Vea usted el espectáculo de estos últimos 8 o 10 días en Veracruz, por ejemplo. Esa es la realidad de este gobierno. Por eso es que yo digo, esta señora corre el riesgo de no terminar. A cambio de eso recibí una cantidad respetable de recordatorios maternales. Pero eso no borra la situación. Recorran el país, salgan a Toluca, salgan a Querétaro, a Cuernavaca, bueno, si se atreven, a Puebla, y vean el estado en que está, las carreteras, la infraestructura en general. Recorran la Ciudad de México, no hay lo que señale los carriles, las cebras que le llaman en las esquinas, las banquetas hecho un desastre. Es decir, esa es la realidad de 7 años de este gobierno. Ahora, llega un momento en que las personas, en que el ciudadano, de repente, sin una razón evidente, sale a protestar y salen otros, y todavía muchos más salen a protestar. ¿Por qué? Porque llega un momento en que ya no aguantan el problema de llevarles algo de comer a los hijos, de los útiles escolares, de los uniformes, etcétera. Por eso, repito, es que afirmo que esta señora podría no terminar su encargo. Si a eso le agregamos que en materia de comunicación tiene a 2 pervertidos ahí, como Jesús Ramírez y Genaro Villamil, pues o sea, el milagro es que todavía no la hayan empinado más. Estos desviados, uno, en esas condiciones, pues, por si faltare algo, agréguenle ustedes el gabinete. ¿Ustedes piensan que Mario Delgado tiene capacidad para sacudir la estructura del sistema público educativo y ponerlo al día con una visión de futuro? ¿Ustedes piensan que esta señora, que digo nomás de verla, en Bucareli, por favor, y así podríamos dar múltiples ejemplos, y por todo eso y por mucho más, diría la canción, es que afirmo hoy que esta señora podría no terminar su encargo. El que esté en desacuerdo con él puede escribir, puede dar sus opiniones, puede dar elementos contrarios a los que yo estoy dando, contrarios a los que Jorge Meléndez da. Él no dice que esta señora no va a terminar, pero cuando uno lee lo que escribe, dice, nanita, esto está color de hormiga. Muy bien, entonces espero yo pues que haya una respuesta pues un poco más civilizada. Pero ahora vamos a comentar lo siguiente. El crecimiento económico y lo que significa para un país.
El crecimiento económico, contrario a lo que este ignorante en materia económica de López Obrador señaló durante su gobierno, es que lo importante es el bienestar, estar bien, esto que el otro. Esos son puras succionadas, diría el clásico. En un país cuya economía durante periodos prolongados no crezca, ese país seguramente entrará en una profunda crisis política. México ya lleva 7 años sin crecimiento económico, porque el 0.8, el 0.7, eso es no crecer. Estamos hablando que está creciendo la economía por debajo del crecimiento de la población. Ya son 7 años y este año va a ser completito con un gobierno de una científica. No es cierto. ¿Cuál científica, hombre? En esas condiciones, pues, ¿qué significa el crecimiento económico? Vamos a ver. En 1949 se crea la República Popular China. Y de 1949 a 1980 se planteó, todavía vivía Mao Zedong, muere el 76, es decir, del 50 al 70, 26 años, un cuarto de siglo. La consigna era construir el socialismo. No entendía el presidente Mao que había llegado tarde históricamente a construir el socialismo. Para ese entonces era ya más que evidente en la Unión Soviética que el socialismo no tenía futuro, que habría que tirarlo al basurero de la historia. Se aferraron los gobernantes soviéticos y ¿qué sucedió en los 90-91? Que se extinguió la Unión Soviética. En China, pues, siguen así, vienen unas pugnas dentro del partido, al grado tal de que a partir de 80-81, Deng Xiaoping controla la estructura militar y política y por ende económica, y empezó ese gran programa que se sintetiza en esta frase: no importa el color del gato con tal que case ratones. Y los siguientes 40 años es historia. Es historia. ¿Por qué? Porque las políticas que aplicaron con mano dura a partir del 81, 82, 83 todavía, si quieren, fueron las políticas correctas. ¿Correctas en qué sentido? Para generar crecimiento económico. Y del crecimiento económico hubo dinero para invertirlo en infraestructura, en educación, en salud, construir trenes, carreteras, autopistas, aeropuertos, etcétera. ¿Por qué? Porque la base, el crecimiento económico, ahí estaba, producto de políticas correctas. ¿Recuerdan ustedes el crecimiento durante 10, 15 años de China al 10% del PIB? No, nadie se acuerda o no les interesa eso. Vamos a dejar entonces a China, que es evidente hoy en el mundo lo que han hecho en 40 años. Muy bien. Pero vayamos a una pareja de países. La República Popular Democrática de Corea y la República de Corea. Perfecto. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, está esta península allá en el extremo oriente, en Asia al final, y hay una guerra cuando el argumento es que las tropas de Corea del Sur amenazaban cruzar el río Yalu, que es la frontera entre la hoy Corea del Norte y China, y en ese momento millones de voluntarios chinos entran
y 3 años después se firma una especie de armisticio. Hay una zona que divide las dos Coreas y se creó la República Popular Democrática de Corea y la República de Corea. Se legitiman ambos estados. Muy bien. Ahí empiezan dos países pobres a desarrollarse. Porque en ese entonces, en 1953, las dos Coreas eran muy pobres y devastadas por la guerra de Corea. Corea en ese entonces, Corea del Sur, vamos a ponerlo así, estaba más jodida que México en ese entonces, pero increíblemente. Pero, ¿qué sucede después del 55, vamos a ponerlo así, 70 años después? Que Corea es una gran potencia en muchísimas cosas, economía, cuestiones de electrónica, lo que gusten ustedes, y México para abajo. El PIB per cápita de Corea del Sur anda ahorita quizá en los 35, 36 mil dólares y México en los 11,700 y una cosa así. Dice, ¿por qué? Porque Corea entendió que había que aplicar políticas públicas que estimularan el crecimiento, no políticas públicas que obstaculizaran el crecimiento. Es un buen ejemplo ahorita. Ahora tenemos otro en aquella misma región, Taiwán. Cuando en abril del 49, abril-mayo, tiene que salir Chiang Kai-shek con un puñado de leales y cruza el estrecho de Taiwán porque los comunistas ya venían a apresarlo. Llegaron a eso que era una aldea pequeña de pescadores y a partir de ahí empezaron a crear un nuevo país que se llamó República de China. Con una cosa en claro, había que aplicar políticas que estimularan el crecimiento. Vean lo que es Taiwán hoy. ¿Por qué? Porque aplicaron políticas correctas que estimulaban el crecimiento. En estos países que he mencionado, China Popular, Corea del Sur, Taiwán, en esos tres países que fueron exitosos, hay un común denominador. Me faltaría Singapur, pero sería el mismo ejemplo. Serían 4 entonces. El común denominador de esos 4 países es algo que podríamos coloquialmente llamar la mano dura. En los 4. Y los resultados están a la vista. Que debieron pagar un precio, es cierto. Nada es gratis en la realidad. Nada. Muy bien. Pero ahora vámonos a América Latina. En 1958, Cuba, antes de que los barbudos entraran a La Habana el 1 de enero del 59, los niveles de calidad de vida de Cuba eran los mejores de toda América Latina. Los mejores. En 1958. A los 10 años o 15 años, los barbudos, con sus políticas públicas equivocadas de querer construir el socialismo, ya habían sentado las bases del deterioro y la destrucción de Cuba. Hoy, Cuba es un mendigo entre las naciones, entre los países. ¿Cuántos años hace que Venezuela era un país exitoso, económicamente hablando? ¿20 les parece? ¿O 30? Vean lo que es Venezuela ahorita. ¿Por qué? Por las políticas públicas que aplicaron. Vean lo que pasó con Argentina. Igual. Vean a Nicaragua. ¿Todo por qué? Por aplicar las políticas públicas incorrectas, es decir,
las que en vez de estimular el crecimiento, lo obstaculizaban. Vean ahora México. ¿Por qué nos movemos en esa mediocridad, en ese deterioro? Que no puede negarlo un solo mexicano: el seguro social, el ISSSTE, la infraestructura, el sistema educativo, etcétera. ¿Por qué? Porque este gobierno y el anterior, en un periodo cortísimo, se dedicaron a destruir lo que con tantos sacrificios habíamos logrado. No era perfecto, pero íbamos despacito, creciendo al 2.2, 2.3% en promedio durante 30 años. En el sexenio de López Obrador, el crecimiento promedio por año fue 0.8. Y a como se ven las cosas, la anticientífica podría llegar, si dura todo el sexenio, 0.5 o 0.6. Eso es lo que está llevando no solo a la destrucción del país, sino a la destrucción de Morena. Por eso, síganle, hombre, no se detengan, sigan, van muy bien. Que la gente sigue votando por eso, perfecto, órale, voten, síganle. ¿Por qué? Porque la oposición no se preocupa. La oposición anda en otra cosa, hombre. Que un nuevo logo, y que acá, y que esto, y que vamos a cambiar el lema, y vamos a poner órale, pues hagan lo que quieran. En esas condiciones, señores, es casi infantil pensar que esta persona podría terminar exitosamente y aclamada por todos su gobierno. En el mundo están pasando muchas cosas que son absurdas. Uno de los activos fundamentales para que los países crezcan, aparte de las políticas públicas correctas, es otro elemento que cobra una gran relevancia: los migrantes. ¿Por qué? Porque los países que llamamos avanzados, Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Japón, que no es de Europa, pero está en Asia, países que desde hace 30, 40, no más, 60 años, allá por los años 60 del siglo pasado, empezaron a reducir la natalidad, el número de hijos de toda mujer en su vida fértil, al grado tal de que hoy, después de 30 o 40 años de estar en tasas por debajo de la fertilidad, que es la tasa de reposición de 2.1, en ese momento se asustan y dicen: hay muchos migrantes. Claro, porque si no tu economía prácticamente no funcionaría. No los quiero aquí. Bueno, pues sácalos, no hay ningún problema. No más que vas a tener una dificultad. No pocos de ellos son ciudadanos de segunda o tercera generación de este país. Pero si quieres sacarlos, órale. Órale Francia, órale Reino Unido, órale Italia, órale España, órale Francia, sáquenlos a todos. Estados Unidos, el presidente Trump, sáquelos, señor Trump. A los 9, 10, 11 millones, sáquelos a todos. Canadá, sáquenlos a todos. No los detengan, que sigan, saquen más. Y preparémonos como país limítrofe con Estados Unidos, cuando lo más valioso para ese país va a ser los migrantes. Capacitémoslos, preparémonos para cuando llegue ese tiempo en 2, 3, 4, 5 años. Los países que se precian de ser inteligentes y que este país, pero de repente también caen en la estupidez extrema. Japón, por ejemplo, en una crisis política, que se va fulano, que mengano, y llega una señora, Kaene Kakichuchi, o alguno de esos apellidos así raros.
va y se presenta ante el emperador y él le dice, va a generar, va a formar gobierno, etcétera, etcétera. ¿Y cuál piensan ustedes que es la primera prioridad? The first priority, dijeron en el comunicado en inglés, es expulsar a los migrantes. ¿Por qué? Porque Japón es un país monorracial, que no quiere contaminarse con esos africanos, esos otros asiáticos, sáquenlos a todos. No hay prioridad más estúpida que país alguno haya planteado que esto que acaba de plantear la nueva primer ministro de Japón. Pero qué bueno, órale, síganle por ahí. Y que siga Hungría, que siga Polonia, que siga todos los que quieran. Porque el problema para Europa va a ser una sopa de su propio chocolate. Su única fuente demográfica para aliviar su problema es o el Medio Oriente o África. Estados Unidos en eso lleva ventaja. América Latina, que somos medio chocolatones, pero tenemos la ventaja que predicamos casi la misma posición religiosa de ellos, sea el catolicismo, sea el cristianismo, no somos fanáticos musulmanes, etc. ¿Cómo le va a hacer Europa? Ese es su problema. ¿Cómo le va a hacer Japón? Ese es su problema. Atendamos nuestro changarro para obtener algo tan sencillo como esto, crecimiento de la economía. De otra forma, señores, esto se va a complicar más. Y no veo yo inteligencia alguna ni neuronas suficientes en Morena para que esto pudiera cambiar. Eso es lo que pensaba yo comentar con ustedes en el editorial de hoy.